Y la habíamos invitado y ella nos dijo que vendría y está aquí en los estudios a dos voces, un día especial. Mercedes Marcó del Pon, hasta este momento presidenta del Banco Central. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Lo va a seguir siendo? Yo aspiro que sí. Yo creo que bueno, que hoy en el Senado de la Nación, si bien uno ya sabía a priori que iba a una reunión de comisión donde la comisión ya se había expedido antes de escucharme, que ya había dado un dictamen desfavorable acerca de mi pliego, que muchos de los miembros de esa comisión ya habían anticipado su voto negativo. A mí me parecía que lo justo era que me escucharan, que yo defendiera mi pliego, que pudiera explicar lo que había hecho, mi trayectoria a lo largo de toda mi carrera profesional y lo que había actuado desde el Banco Central y por qué estábamos tranquilos y por qué creíamos que habíamos cumplimentado con todos los pasos legales, por qué el convencimiento de que es una excelente decisión de política económica. Mi idea era poder dialogar e intercambiar. Es más, en una especie de introducción yo planteé determinados puntos que estaba convencida que iba a llevar un debate largo, ¿no? Así que, y además era lo que habían dicho varios de los senadores, que habían planteado que querían escucharme, pero además que los escuchara, y eso significaba escuchar preguntas. A mí me llamó la atención que se anulara así la posibilidad del debate. ¿Y por qué cree usted que la oposición no le hizo preguntas? Yo mi sensación que tengo, a veces es como que esto es una cosa juzgada ya. La oposición, desde un planteo absolutamente político, ha decidido, no toda la oposición en forma homogénea, una parte de la oposición ha decidido que yo no tengo que seguir al frente del Banco Central y entonces no les interesa escuchar los argumentos, ¿no? Porque yo me detuve bastante tiempo en explicar algo que entendía que a ellos les preocupaba y que venían varios senadores planteando recurrentemente, que era este tema de que ni bien cuando estaba hablando la Presidenta de la Nación, nosotros ya desde el Banco Central habíamos hecho la transferencia de los recursos de las cuentas del Tesoro. Entonces, a mí me interesó particularmente detenerme en eso y explicar que yo podía haber hecho eso, porque yo tengo por el artículo 11 de la Carta Orgánica, estoy habilitada para, en una reunión tripartita del presidente, el vicepresidente y un director, tomar decisiones cuando ameritan situaciones de urgencia. Que yo podría haber hecho eso a las 10, 11 de la mañana, ni bien recibí el DNU, pero no, opté por hacer todo el recorrido de procedimientos y de discusión en las distintas áreas técnicas del Banco Central y discutirlo en el ámbito del Pleno Ahora, la oposición, licenciada, dice lo contrario, que de acuerdo al artículo 3 de la Carta Orgánica, usted no está habilitada para cumplir órdenes del gobierno, en este caso, porque el Banco Central tiene que dar su propia política financiera y económica. Es que eso también creo que lo planteé de una manera. Yo no recibí una instrucción, una orden, que es lo que está planteado en mi Carta Orgánica, efectivamente, sino yo recibí un DNU. Un DNU es una norma que tiene rango de ley. Una norma que tiene rango de ley, lo mismo que tiene rango de ley, obviamente, la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces yo no recibí una instrucción del Ejecutivo, yo recibí un decreto de necesidad de urgencia con rango de ley. Y a partir de recepcionar ese DNU, el área jurídica, las dos áreas jurídicas del Banco Central, dijeron, esto hay que incumplirlo. Si no se cumple con este DNU, se estaría incurriendo en incumplimiento de la Carta Orgánica, incumplimiento de la Ley de Ética Pública y sería pasible, escrito está en el dictamen del área jurídica, de una demanda legal penal por abuso de autoridad. O sea, que esto ahora, también quiere tener claro, yo cumplí con la Carta Orgánica. Quedó flotando hoy una idea como que, algo así, que la Presidenta le había dicho a usted el domingo anterior que estaba por sacar el decreto y que usted ya tenía todo listo antes del discurso de la Presidenta en la honorable Asamblea Legislativa. Eso es lo que expliqué. Es más, hasta llevé la planilla donde demostraba que todo este proceso donde el directorio se reunió a las 12 del mediodía y recién terminamos a las 13:15, y que pasó por 9 áreas específicas, técnicas del Banco Central, de la estructura del Banco Central, y le llevé la copia de la certificación que la transferencia, el depósito en las cuentas se hizo a las 18:34 del día lunes 1 de marzo. Entonces, que eso no es así como lo están. Y me hubiera gustado entonces que me hicieran
otras preguntas. Ahora, si les preocupaba realmente cuál había sido el accionar, porque están juzgando mi accionar, eso es lo que tienen que juzgar, mi idoneidad, por lo cual lo menos que podían hacer era indagar un poco más y en todo caso, si tenían dudas, plantearlas en el ámbito de esa reunión. Digamos, después que usted se fue, hubo un debate, hubo senadores que se manifestaron, incluso el senador Berna, como que criticó la celeridad en hacer todo y la no celeridad en presentarse, concretamente él dijo, a no presentarse en el Senado el día miércoles de la semana pasada. O sea, en una hora transfirió 6.500. Transferimos desde que empezamos a trabajar. Y no fue al Senado, que eso que generó un malestar entre los senadores. Pero como que nuevamente, usted minimizó a los senadores. Yo creo lo siguiente. También dijo el senador Morales que yo había sido poco humilde y que no había satisfecho lo que eran las preguntas, las dudas que tenían. Entonces, que no habló de la resolución judicial, de los que impedían la transferencia. Esa era lo que teníamos que debatir y lo que me tenía que preguntar y que yo estaba preparada con las respuestas para darle. El planteo del senador Berna, que nuevamente lo vincula a mi no asistencia a la reunión que me convocó la Comisión de Acuerdos, vuelve eso en un tema que yo hablé con el senador Rodríguez Sá, que me estaban invitando y notificando 50 minutos antes, que era casi hasta una falta de respeto, que todo indica dentro de la legalidad que me tienen que dar un tiempo prudencial para preparar y para ir y concurrir a la reunión. Y yo daba por hecho que iba a participar, que se iba a realizar esa reunión al día siguiente o el otro día cuando ellos decidieran. Y no ocurrió así. Ahora, decidieron votar en mi contra. Y cuando dicen poca humildad, yo no sé si esperaban a que fuera a hacer una autocrítica de algo que estoy convencida que hicimos bien. No solamente que hicimos bien desde la perspectiva legal, y fundamentalmente que lo hicimos con la convicción de que esto es bueno para la Argentina. Ahora, licenciada, digamos, hoy es presidenta del Banco Central en comisión. Si mañana el Senado rechaza su pliego, ¿usted se va? Sí, yo ya lo he planteado. Creo que yo sigo siendo optimista. Sinceramente creo que los elementos de juicio que hoy llevé al ámbito de la comisión, si bien me hubiera gustado poder haber abundado más en el diálogo y en la justificación y fundamentación de las decisiones que se tomaron en el ámbito del Banco Central y de todo lo que quiero hacer hacia adelante en el Banco Central, me parece que puede llevar a la reflexión a muchos senadores, que no es homogéneo la posición dura que tienen algunos senadores. ¿Usted cree que las cartas ya están echadas o que todavía hay senadores que pueden mañana en el recinto darle el aval y votarla como presidenta del Banco Central? Yo creo que todo es muy dinámico. Creo que también la posibilidad de que el DNU sea superado, trascendido por un proyecto de ley. ¿Es mejor también una ley que un DNU? Bueno, creo que además va a llevar a el proyecto de ley recoge los fundamentos esenciales del DNU y me parece que la pregunta es. Pero bueno, yo simplemente lo que creo es que hay que desde mi condición de presidenta del Banco Central simplemente no tengo los elementos de juicio para ponderar por qué se toma una decisión o se toma otra. Creo que el DNU el 298 era superador del 2010 en cuanto a una cantidad de aspectos que recogían las inquietudes de la oposición. Y bueno, espero que en el ámbito del Senado también se pueda dar la discusión de fondo, que me parece y me preocupa que es la que todavía no se está dando, acerca de por qué es buena que el Gobierno Nacional disponga una parte de las reservas para pagar deuda y evitar así políticas de ajuste o políticas de hiperendeudamiento en los mercados internacionales. O sea, usted piensa que todavía no... O sea, si no la aprueban, renuncia, pero usted piensa... No, yo no renuncio. Si no apruebo, no puedo ser presidenta porque estoy en comisión hasta que dictamine el Senado de la Nación. Pero usted piensa que todavía está abierto y que puede haber un cambio en el Senado. Esa es mi idea y creo que hay espacio para que eso ocurra, ¿sí? Ahora, licenciada, ¿no siente usted que queda presa en el medio de una disputa política entre el oficialismo y la oposición? Y fíjese usted qué paradoja, porque el oficialismo defendió a capa y espada el decreto de necesidad de urgencia. La oposición rechazó en la vereda de enfrente. Usted, que dice que cumplió con lo que le indicaban y que debía hacerlo. Ahora, el oficialismo va por un proyecto de ley que sería votado y aprobado en el Senado. Pero usted, aparentemente, no podría ser la presidenta del Banco Central.
cuando van a aprobar un proyecto de ley. Usted no queda en el medio, digo, puede estar afuera y aprobarse una cosa que usted hizo. ¿Esto Gustavo, cómo queda? Esa misma reflexión es la que probablemente se haga muchos senadores de la Nación. Que hasta que ocurrió lo del 1 de marzo, ellos decían que iban a aprobar mi pliego. Evidentemente, si hay un enorme espacio para avanzar en un proyecto de ley, casi la cuestión mía pasaría a ser abstracta, porque efectivamente lo que se está legitimando y convalidando es la decisión política. Pero no siente, porque más allá de sus condiciones técnicas, usted también es política. Yo me hago cargo, yo me hago cargo, sé que son las reglas de juego y creo que el Banco Central, el directorio y yo personalmente actuamos de la única manera que podemos actuar en esa circunstancia. ¿Pero no siente que políticamente es víctima de un error, de una falsa estrategia del oficialismo? Yo no me siento víctima. Yo creo que, además soy absolutamente coherente con lo que siempre he sostenido en materia de políticas públicas y en materia de políticas monetarias, y creo que y acompañé esa decisión, tuve una clara posición cuando el anterior presidente del Banco Central estuvo en ese interregno que no acataba el DNU y se sostenía del cargo de decir, mire, se tiene que ir, si no está de acuerdo se tiene que ir, pero tiene que renunciar, pero no puede dejar de cumplir con el DNU. Ese ensayo me lo pongo yo ahora, pero yo estoy de acuerdo con la decisión. A ver, traduzco un poco la pregunta de Gustavo. Que usted es víctima, digamos, el Senado le quiere marcar la cancha a Cristina Fernández de Kirchner y bueno, y usted está ahí en el medio y se lo van a marcar con usted. Es que sí, si es así, obviamente yo no creo que la oposición quiere decir, hasta acá llegaron y nosotros vamos a marcar este límite por muchas cosas. Bueno, ahora justo aparece usted ahí y su pliego. Eso creo que es así. Creo que esto no es algo en contra de Mercedes Marcó del Pont. Creo que esto es claramente un enfrentamiento al gobierno nacional, ¿sí? Y a una decisión soberana del gobierno nacional para tener mayores grados de libertad para hacer políticas públicas. ¿Pero no siente que hubo también una ausencia de estrategia por parte del bloque oficialista, que sus propios, por allí, compañeros del Frente para la Victoria la dejaron un poco en soledad política? No, yo no tengo esa percepción. Creo que permanentemente se ha trabajado políticamente para buscar los consensos y las relaciones de fuerza que habiliten mi continuidad al frente del Banco Central. Hay un run en las últimas horas que indica que usted va a ser la próxima ministra de Economía. No, eso tampoco. Yo creo descartarlo de plano, porque siempre esos runrunes no son buenos, no hacen bien a nadie. Yo quiero ser presidenta del Banco Central. Tengo muchos planes y muchos proyectos para desenvolver desde el Banco Central a favor de la promoción del financiamiento. Y bueno, simplemente quiero seguir trabajando desde el Banco Central. Ahora, yo le quería hacer una pregunta, ¿no? Porque muchos sostienen que el gobierno, con este tema de las reservas, está generando una crisis, todo el manejo, el empuje de Redrado, el primer decreto que lo anuló la presidenta porque tenía fallas de carácter jurídico importante, que generó toda una incertidumbre cuando la economía más o menos anda bien y ni siquiera el gobierno puede capitalizar que el campo anda mejor, que la industria automotriz anda mejor, que hay mayor poder de compra. No, yo creo, que... O sea, que todo esto armó un gran lío que está perjudicando al gobierno. No, yo no... claramente hay una decisión política que no es caprichosa. La decisión política de hacer uso de las reservas es frente a un dato objetivo. Este año hay en el presupuesto nacional está planteada una brecha de financiamiento, ¿sí?, que tenía que ser financiada de alguna manera. Cuando la situación mundial quizás no era tan complicado o cuando se pensaba que iba a ser más fácil financiarse en los mercados internacionales, probablemente parte de esa brecha de financiamiento podía ser cubierta con deuda a tasas razonables para la Argentina. Ahora, se advierte que lo más conveniente para la Argentina es llenar parte de esa brecha de financiamiento con activos domésticos, en este caso con reservas internacionales. Entonces, de ninguna manera es todo lo contrario. Esta medida de dar previsibilidad a la Argentina es absolutamente consistente con la idea de avanzar rápidamente en el canje de la deuda, que es lo que nos va a permitir en última instancia dar vuelta de alguna manera la dramática historia del default de la Argentina. El ministro Boudou, cuando presentó en diciembre este decreto, dijo, no, esto se hace para sacar las dudas del default, digamos, cuando nadie piensa, por lo menos, que Argentina va a defaultear.
Si no se aprueba el decreto, parecería que estamos en una situación que Marcelo, el propio gobierno generó las dudas de que Argentina pague. Marcelo, a ver, claramente, estamos en un mundo donde todos los días un país tiene un problema financiero de enorme volatilidad, donde hay serios problemas en la economía mundial. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Argentina es demostrar su capacidad de pago. Ahora, también es cierto que hay una brecha de financiamiento, el famoso bono gap, que se prevía cubrir de alguna manera. Bueno, esta es la forma más virtuosa que se tiene para cubrirlo, y si bien los vencimientos importantes no son en estos meses, sino que son a partir de mediados del año, es importante que se dé esta señal, porque además se eslabona perfectamente con la idea de avanzar rápidamente en el canje de la deuda de los acreedores en default que todavía tiene la Argentina. Entonces, yo todos los días sigo manejando el Banco Central, el Banco Central está comprando dólares, ayer colocamos letras en exceso y absorbimos dinero, bajamos más la tasa de interés. Efectivamente, la economía real sigue funcionando y sigue funcionando muy bien, volvió a bajar el riesgo país. Esos son los datos que de alguna manera muestran la consistencia de la política económica, y un dato que aporta la consistencia de la política económica es esta posibilidad que tiene la República Argentina de tener este colchón de reservas que, entre otras cosas, que les puede servir para atender los servicios de la deuda pública. Licenciada, gracias, por Gracias esta a ustedes. noche. Gracias, Mañana el Senado decide su suerte. Esta noche estuvo en A Dos Voces. La pausa.